Bueno, me presento. Soy Fernando Carruesco, director de Marketing e Innovación de Inese y la verdad es que esta ya es nuestra segunda semana de este proyecto del Seguro no se para, que nace para intentar impulsar el sector en un momento y en un entorno en el que parece que todo nos lleva al recogimiento, a estar parados, a estar expectantes, a ver qué pasa a nuestro alrededor. Nosotros intentamos pensar y reflexionar acerca de cómo podíamos aportar nuestro granito de arena y decidimos que la mejor manera de hacerlo era con lo que mejor sabemos hacer, que es conectar a la gente, que es darle conocimiento y es darle información y formación, ¿no? Y entonces lanzamos este megaproyecto, el Seguro no se para, la verdad es que en tiempo récord y de una manera que hay que felicitar a todo el equipo y a todos los profesionales de Inés y a todos los profesionales que se están sumando para dar estos webinars, porque en muy poco tiempo hemos establecido ya un calendario de distintos temas, no solo que tienen que ver o relacionados con el coronavirus, sino tomando un poco ese entorno como excusa para parar y aprender, para parar y crecer, para parar y reflexionar cómo podemos salir reforzados de toda esta situación. Como decimos, esta es la segunda semana y hemos querido arrancar con un tema que de verdad que es el tema estrella y el tema que mejor nos viene con esa excusa de que todos tenemos que quedarnos en casa, ¿no? Y ya que todos tenemos que quedarnos en casa, vamos a aprovechar para aprender a teletrabajar y para sensibilizar a nuestras compañías y a nuestras organizaciones sobre cómo el teletrabajo y la estrategia para teletrabajar no es lo mismo que trabajar en casa, porque no es lo mismo hacer lo que haces en la oficina pero desde casa, que al final acaba siendo eh, rodearte de inundarte, intentar sobresalir de todos los mails y de toda la información y además trabajar pero sin horario, a una estrategia de trabajo en la que la oficina es tu casa y en la que el trabajo resulta más productivo, mejor anímicamente y que además da muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar entre ese trabajo en casa en el que todo te abruma y el teletrabajo? Es uno de los temas que queríamos abordar. Ya sabéis que estamos combinando esa parte más de soft skills, más de habilidades, más de crecer nosotros mismos con la parte más técnica del sector asegurador y yo creo que casi vamos día sí, día no, tratando un tema u otro. Esta vez nos acompaña Natalia Fernández. Natalia, hola, aprovecho ya para saludarte, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? que es un lujazo tenerte, la verdad, porque Natalia es directora de personas, pero también de transformación en Mutualidad de la Abogacía y Mutualidad de la Abogacía está en plena transformación como tal y una de las patas que está tratando, porque al final la transformación es eso, son las personas, son cómo conseguir que las personas sean el pilar y el centro de la organización. Y una parte importante es que una persona pueda trabajar a distancia con equipos multidisciplinares, con equipos de distintas nacionalidades, incluso con equipos multilocalizados, en fin, que puedan ser capaces de teletrabajar, ¿no? Entonces, digo que es un lujazo porque Natalia está en eso y además me consta que lleva mucho tiempo investigando en cómo hacer el tema del teletrabajo y el tema de la transformación y enlazar las dos cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las empresas que han tenido que enfrentarse a esto del teletrabajo y sobre todo ahora, ¿no? Pero abordando desde importantes tomas de decisión sobre tecnología, organización, herramientas colaborativas, formas de comunicación y además con otro elemento que son los líderes de las compañías, los directivos que han visto cómo en el momento en el que todo el mundo se ha tenido que ir a casa y ha tenido que empezar a teletrabajar o a trabajar desde casa, pues casi una amenaza para el negocio. ¿Y ahora qué hacemos? Porque tenemos unos equipos que están acostumbrados a trabajar en la oficina y que cuando los sacas de aquí eh, bajan la productividad, bajan el rendimiento, se agobian más fácilmente. Entonces, bueno, Natalia ahora nos contará cómo considera que ese desafío real se encuentra en abordar el proceso de transformación, como decíamos, desde las personas y utilizando las palancas adecuadas. Y el teletrabajo aquí es una más, pero al final son las personas los que hacen que el propósito de la organización se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, en este webinar vamos a intentar, yo creo que de una forma muy práctica, Natalia nos irá contando
cómo aprovechar el teletrabajo, este reto de trabajar cada uno desde nuestra casa y convertirlo en una oportunidad para reforzar precisamente de manera estratégica esa ventaja competitiva de la empresa, asegurar la continuidad del negocio de la manera más sostenible posible y además optimizar el funcionamiento de la marca como marca empleadora, porque efectivamente las nuevas, sobre todo las nuevas generaciones, cada vez valoran más el hecho de poder trabajar desde casa y el poder trabajar desde casa, pero sintiendo que la comunidad es cada vez más fuerte con personas no solo en una oficina y debajo de un mismo techo, sino de diversas nacionalidades y de distintos países. Así que tenemos un montón de retos por delante en este webinar. Tenemos 55 minutos con vuestras preguntas. Ya sabéis que a vuestra derecha veréis un panel de control donde podéis escribir en el chat y hablar entre vosotros simultáneamente, pero además también tenéis un apartadito con preguntas en el que específicamente podéis plantear las preguntas que queráis hacerle a Natalia, nuestra ponente. Tenemos también a Marcos Igea ahí manejando los hilos y toda la técnica y será él el que se ocupe de leer pues, todas las preguntas y de trasladarle esas preguntas a Natalia. Así que todo tuyo, Natalia, muchas gracias de nuevo y nos quedamos expectantes. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por la introducción. Me has dado ya todos los titulares de la presentación, así que agradecerte que has generado suficiente expectativa. Y bueno, más allá de esta introducción, yo creo que sobre todo agradecer a Inese que en una situación como la que estamos viviendo todos, ¿no? En este momento que nos ha cogido de una manera tan disruptiva el confinamiento, pues que de una forma rápida y muy eficiente pues hayáis sacado esta iniciativa, El Seguro no se para, que de alguna manera pues nos está acercando a todas las compañías que estamos pasando por momentos muy similares y que además, bueno, pues tenemos en común, ¿no? Tenemos esas sinergias de estar dentro del sector de seguros, pues darnos esta ventana para poder compartir tanto aspectos técnicos, como comentabas tú antes, como otros temas que quizá pues de alguna manera son un poquito más soft, son un poco más llevaderos, pero que también son importantes. Decías tú al principio, y por ajustar un poquito las expectativas de lo que vamos a tratar en esta sesión, en estos minutos que tenemos por delante, que no es lo mismo el teletrabajo que trabajar en casa. Y no puedo estar más de acuerdo. Es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Hemos abordado esta sesión hablando del teletrabajo desde una perspectiva estratégica, precisamente porque creemos que lo que está sucediendo en estos días, ¿no? Donde muchas empresas hemos tenido que ponernos la pila y hacer que prácticamente la totalidad de nuestras plantillas estén trabajando desde casa, es precisamente eso, trabajo en casa, pero que dista mucho de ser un teletrabajo o de ser un proyecto de teletrabajo estandarizado, organizado, eficiente y que al final pues consiga buscar, ¿no? la máxima productividad y motivación por parte de los empleados. Y precisamente lo que vamos a abordar hoy son esas diferencias, porque muchos de nosotros pues, estamos viviendo en estos días confinados el trabajo en casa con ciertas bondades y también con muchas desventajas, pues porque nos estamos dando cuenta que estamos absolutamente desbordados de trabajo. Evidentemente, nuestras funciones críticas han cambiado de un día para otro. Estamos intentando achicar aguas de una manera u otra. Estamos recibiendo muchísimos inputs continuamente a través de diferentes canales de comunicación. Recibimos mensajes a través del WhatsApp, emails, los chats internos de la compañía, las intranet y todos los medios de comunicación posibles y seguramente, bueno, pues que esta no es la manera más eficiente de poder trabajar, aunque si bien lo que estamos haciendo es intentar sobrevivir. Está bien porque nos está dando un entrenamiento, ¿no? Nos está mostrando hasta dónde somos capaces, ¿no? Las compañías y los equipos de trabajo de responder rápidamente ante situaciones muy demandantes, pero a mí el miedo que me da o la reticencia que me provoca todo esto es que cuando la crisis del COVID-19 pase, pues se nos quede la sensación, ¿no? Se nos quede la idea de que esto que estamos viviendo estos días en casa es el teletrabajo
teletrabajo. Cuando yo pienso, y aquí voy a ser un poquito disruptiva, quizá no todo el mundo esté de acuerdo, pero yo pienso que realmente el teletrabajo como un proyecto estratégico que apoya la motivación de los empleados, que impulsa a los empleados a trabajar con mayor productividad y mayor eficiencia, pues no es lo que estamos viviendo estos días. Por ello, bueno, pues lo que vamos a hacer es abordarlo, como decíamos, desde una visión más estratégica. Y como el teletrabajo en sí es algo que está muy abajo, es una iniciativa muy concreta, lo que os sugiero ahora, bueno, a todas las personas que estáis escuchando, es que nos elevemos un poco y con una visión un poco más de helicóptero pensemos por qué las empresas pueden querer implementar o por qué los empleados podemos demandar, ¿no? Y pedir a nuestras empresas el poder trabajar en remoto o poder trabajar de manera deslocalizada fuera de nuestras oficinas o de nuestros centros de trabajo. A mí siempre me gusta hacer una primera reflexión, no sé si esto... Sí, creo que ha pasado la pantalla. Me gusta hacer una primera reflexión sobre el para qué existen las empresas, ¿no? El por qué, cuál es el fin último de una compañía. Es verdad que hace unos años podríamos decir de una manera bastante instrumentalista que las empresas existían para ganar dinero y no pasaba nada. Ahora es cierto que las empresas tienen mucho más, bueno, pues un argumento mucho más sólido y tienen un propósito que es el de generar valor para todos los grupos de interés, ¿no? que hay alrededor de una empresa para todos los stakeholders. Generar valor y convertir el propósito en una realidad, pues para los clientes, para los accionistas, para los empleados, para los proveedores y para la sociedad. Si una compañía lo que quiere es generar valor, evidentemente lo que tiene que hacer es saber cómo va a generar ese valor, ¿no? Cómo va a tener unos resultados, cómo va a tener un output que dar a, como decíamos, esos grupos de interés. Y para ello lo que hace es diseñar estrategias. A día de hoy hay muy pocas empresas que realmente se planteen una sostenibilidad a medio plazo que no hayan diseñado una estrategia. Es cierto que las estrategias cada vez se diseñan con un marco temporal más acotado. Antes hablábamos de 6, 8, 10 años, ahora pues una estrategia a 3 años ya casi que parece que es muy de medio largo plazo. Pero es imprescindible que las empresas tengan su estrategia, que tengan definido qué es lo que quieren hacer y cómo quieren conseguirlo. Es decir, mapas de carretera o hojas de ruta donde de manera clara se defina qué es lo que se quiere conseguir a nivel de negocio, a nivel de procesos, de procedimientos, de sistemas, de relevancia institucional, de cuota de mercado, etcétera. Y por lo tanto también esto pasa por definir qué es lo que tienen que conseguir las empresas a nivel de personas, porque son las personas a través de las que se pueden conseguir se pueden conseguir los resultados, ¿no? O se puede poner en marcha la estrategia. Si esto va de personas, no nos queda más remedio que hablar de la cultura organizativa. Yo siempre digo que no hay nada más importante que enlazar o que unir la estrategia de una compañía con su cultura organizativa, porque eso es lo que al final da lugar a que se consigan los resultados y, como decíamos antes, conseguir, ¿no? el valor para todos los grupos de interés. Bueno, las culturas organizativas, y no vamos aquí a ahondar demasiado, más allá de lo que nos implica o nos afecta para poder hablar del teletrabajo, las culturas organizativas podemos ver que existen diferentes teorías, aunque en la base de todas ellas encontramos dos variables que aparecen siempre y que son entre ellas dependientes. Por un lado, una cultura corporativa ganadora, es decir, una cultura corporativa que apoya la estrategia y que ayuda a conseguir resultados, siempre tiene que tener un foco en los resultados, un foco en los objetivos. Tiene que tener una serie de medidas, de iniciativas que haga que los empleados sepamos para qué trabajamos, cuál es el objetivo de nuestra posición, por qué existe nuestro puesto, cómo se nos va a medir, qué es lo que tenemos que producir, qué resultado tenemos que dar. Y por otro lado, este es el eje vertical, pero por el otro lado, en el eje horizontal, porque vamos a meter estas dos variables en una matriz de doble entrada. En el eje horizontal lo que tenemos es todo aquello que el empleado recibe y que le ayuda a estar enfocado en los objetivos y conseguir los resultados, ¿no? Es lo que llamamos el cuidado del empleado. Una serie de medidas, algunas higiénicas y otras por encima, que ayudan a, como decíamos, a que el empleado esté motivado y se sienta cuidado, protegido, satisfecho, etcétera. En la medida en que estas dos variables crecen de manera combinada, de manera dependiente, es decir, al empleado se le pide que consiga unos objetivos, se le enfoca hacia unos resultados, se le exige, pero también se le da el espacio suficiente para conseguir esos resultados, para desarrollarse, para formarse, para aprender, para colaborar con
con otros, para nutrirse, etcétera, entonces se estará yendo hacia una cultura ganadora que apoye los resultados estratégicos. En la medida en que alguna de estas dos variables no esté siendo desarrollada de la misma manera que la otra, es decir, si por ejemplo ponemos mucho foco en los resultados, pero no cuidamos al empleado, pues estaremos cayendo en una cultura perdedora, por decirlo de alguna manera. En este caso sería una cultura de quemar al empleado, una cultura de burnout, un equipo de trabajo donde evidentemente no hay lugar ni para el crecimiento, ni para el desarrollo, ni para la motivación, sino únicamente para la producción. O si por el contra lo que hacemos es generar una cultura donde damos muchos beneficios al empleado, donde ponemos mucho a favor de los equipos, pero sin embargo muy poco foco en los objetivos y en los resultados, pues estaremos yendo más hacia una labor de club social que de empresa realmente competitiva. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que, por un lado, necesitamos crear valor para nuestros grupos de interés, porque ese es el fin último de las compañías, que para ello desarrollamos estrategias, unos mapas de carretera, que las personas nos ayudan a conseguir esas estrategias y que para que eso funcione tenemos que combinar la orientación a resultados junto con el cuidado del empleado. Por lo tanto, estamos hablando de que necesitamos el comportamiento de los empleados, nos necesitamos en cuanto a nuestras acciones, nuestras conductas, para llevar a cabo todo esto, para que esto suceda. ¿Qué es lo que pasa? Que el comportamiento humano es muy complejo y que el que la gente actúe de una determinada manera o de otra es una coctelera de muchísimas variables que no siempre se sabe bien qué tecla tocar para accionarla en una dirección u otra. Entonces, los que estudian el comportamiento humano, al final lo que ponen en la base de todo es la motivación. Se establece que cuando una persona está motivada, es decir, tiene esa energía, ¿no? ese driver que le mueve a actuar y a comportarse de una determinada manera, es más fácil que los comportamientos se dirijan hacia allá donde la empresa está poniendo los esfuerzos o está poniendo el foco. Motivación significa moverse hacia, significa encaminarse hacia un objetivo. Y teorías de la motivación podemos encontrar muchísimas, desde la famosa teoría de Maslow, ¿no? Y la pirámide de las necesidades básicas hasta llegar a la autorrealización, hasta, por ejemplo, una que a mí es la que más me gusta para aplicar en el mundo organizacional, que es la de los factores de Herzberg. ¿Qué era lo que nos decía este psicólogo? Bueno, básicamente dice que en las organizaciones hay una serie de factores higiénicos. Son factores que, de no tenerlos, se produce una gran desmotivación, pero que si los tienes no ayuda a superar o a tener mayor grado de satisfacción. ¿Qué ejemplos podemos tener de estos factores en las organizaciones? Bueno, pues todos asumimos que cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, pues tenemos que tener un espacio, un sitio donde sentarnos, con una mesa, unas sillas y determinados elementos con factores ergonómicos base. Tenemos que tener un ordenador, tenemos que tener, bueno, pues un cuarto de baño, tenemos que tener quizá una cocina donde calentarnos la comida y un microondas, tenemos que tener pues cierto clima social, ¿no? Y poder interactuar con nuestros compañeros, 5 minutos para podernos tomar un café. Todo eso se supone que son factores higiénicos y que de entrada los tenemos que tener, porque si no los tenemos, entonces se produce un alto grado de desmotivación. Cuando los factores higiénicos están cubiertos, llegamos a tener un umbral de satisfacción, de tal manera que todas las iniciativas que las compañías pongan por encima de esos factores higiénicos, o perdón, mejor dicho, por encima de ese umbral de satisfacción, son cosas que, si no están, no necesariamente llevan a la desmotivación, pero si aparecen, si están, pueden tener un impacto muy alto y muy grande en la motivación y la satisfacción de los empleados. Y aquí estamos hablando de cosas como los programas de reconocimiento, como los programas de retribución variable adicional, como por ejemplo el tipo de relación que tengamos con nuestro superior, los programas de formación y, sobre todo, y esto es bastante patente en los últimos años, todas las medidas de conciliación que nos permiten equilibrar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Por lo tanto, si nos vamos al tema del teletrabajo y de las medidas de flexibilidad, lo que vemos es que se trata de iniciativas muy potentes para mover la motivación, ¿no? Para incrementar la motivación de los empleados más allá del umbral de satisfacción. ¿Es necesario que una compañía implemente políticas de flexibilidad o de teletrabajo como factor higiénico?
No, pero en el caso de que se den, sí que es cierto que tienen un impacto muy alto en la satisfacción del empleado, en su motivación. Y recordemos que la motivación es lo que nos lleva a actuar, a comportarnos de una determinada manera y, por lo tanto, a orientarnos hacia los objetivos de la compañía y así, pues, aportar mayor valor. ¿Qué era lo que sucedía? Y creo que es imprescindible que de alguna manera hablemos de la situación en la que estamos ahora, el COVID-19. ¿Qué era lo que sucedía antes de la llegada de esta crisis del coronavirus y de bueno, pues una crisis, ¿no? a nivel mundial que nos ha cambiado a todos las reglas del juego y ha puesto patas arriba nuestros negocios y nuestra forma de trabajo en el día a día? Veréis, antes del COVID-19 ya múltiples estudios y análisis demostraban que los empleados están solicitando y están pidiendo de manera muy activa medidas de flexibilidad y entre ellas, por ejemplo, el teletrabajo. Según una encuesta de Deloitte sobre los millennials, sobre esta generación que se ha incorporado al mundo laboral hace poquito, dicen que el 64% valora la flexibilidad para trabajar desde cualquier localización. Y esto no es solo algo que valoren los millennials, porque una encuesta parecida de Randstad lo que dice es que el 70% de los trabajadores valora muy positivamente que sus empresas les den la oportunidad de teletrabajar, aunque realmente se encuentran con muchos problemas por parte de las empresas. Las empresas o una gran parte de las empresas deniegan la posibilidad del teletrabajo. Si nos vamos a datos concretos y a cosas que ya estén sucediendo, podemos ver a través del INE que el 7% de los trabajadores, de los empleados ocupados, ya pueden teletrabajar. Y de este 7%, el 40% lo hace solo de forma ocasional, es decir, hay muchísimas personas que ya pueden teletrabajar prácticamente todos los días de la semana. De todos los empleados que teletrabajan, de ese 7% de ocupados, casi el 50% son millennial, es decir, son el colectivo más joven. ¿Y por qué traigo este dato? Bueno, pues básicamente porque todas las empresas nos estamos encontrando antes del COVID-19 con un problema de atracción de talento. El 45% de los directivos, según el estudio de Manpower Group del año 18, manifiesta que tiene problemas para encontrar talento, es decir, para reclutar aquellos perfiles que sale a buscar al mercado laboral. Si analizamos las causas de por qué los directivos manifiestan que existe un problema para poder incorporar a las compañías los perfiles deseados, entre esas causas lo que aparece es que hay muchos perfiles y sobre todo los tecnológicos que no quieren incorporarse en compañías donde la propuesta de valor al empleado no contemple beneficios relacionados con las medidas de flexibilidad, en concreto el teletrabajo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que implementar medidas de flexibilidad no se trata solo de una palanca que la compañía puede tener a nivel estratégico porque sabe que puede funcionar como un driver motivacional para que el empleado sea más productivo o para que el empleado esté más enfocado en la consecución de objetivos, sino que además se hace necesario. Es decir, que la marca de empleador, el atractivo que una compañía puede tener para reclutar o para ser atractivo para los candidatos, también pasa por estos beneficios adicionales que se presentan en las propuestas de trabajo, en las ofertas laborales. ¿Qué es lo que está pasando durante el COVID-19? Porque hemos dicho, bueno, antes ya veíamos que era una necesidad estratégica por parte de las empresas. Otra cosa es cuántas hayan desarrollado ya sus políticas de flexibilidad y de teletrabajo y que es una demanda por parte de los empleados, tanto los empleados ocupados como aquellos que deciden cambiar de trabajo, buscan una nueva oportunidad laboral o incorporarse al entorno laboral y que lo que piden son estos beneficios. Pues mirad, durante esta crisis en la que llevamos cuatro semanas, pues es cierto que han proliferado, si bien no estudios concretos y bien testados estadísticamente, han proliferado por las redes sociales, los diarios, etcétera, información sobre cuál ha sido la respuesta de las empresas al reto del teletrabajo, o mejor dicho, del trabajo en casa como consecuencia del confinamiento. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo es que, y este dato me parece bastante interesante, el 88% de las personas encuestadas, por ejemplo,
a través de esta consultora de Thinking with You, asegura tener tecnología suficiente y el entorno necesario para trabajar desde casa. Y más del 90% tiene y domina las herramientas para trabajar en remoto. Es decir, parece que estamos mucho más preparados para poder trabajar en casa de lo que a priori antes del COVID-19 podíamos imaginar. Sí que es cierto que un alto porcentaje de las personas a las que se les pregunta prefiere o dice que preferiría trabajar en casa cuando lo necesitara y también trabajar de forma presencial en otros días. Si nos vamos a UNESPA, el día 16 de marzo, nuestra patronal ya decía que la mayor parte de los empleados del sector seguros, de los 50.000 empleados del sector seguros, estaban trabajando desde casa. Por lo tanto, esto lo que implica es que si es necesario, lo podemos hacer. ¿Tenemos las herramientas tecnológicas? Pues quizá haya mucho por mejorar. E insisto que la tecnología no es lo que define que se pueda teletrabajar o no, es un medio, pero no es un fin en sí mismo. ¿Lo estamos haciendo? Seguramente sí. ¿Nos estamos organizando? También. ¿Estamos dando respuesta a nuestras funciones críticas? ¿Estamos manteniendo una continuidad de negocio base? Seguramente que sí, pero seguramente también no lo estaremos haciendo con la estandarización y el proceso necesario para llevar a cabo un proyecto exitoso de medidas de flexibilidad y de teletrabajo. Otro dato. Deloitte Legal la semana pasada hacía llegar a sus clientes un informe sobre el impacto del COVID-19 en el sector asegurador. Me parece bastante relevante que lo que Deloitte nos está diciendo es que el impacto organizativo se puede ver en diferentes temáticas, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el teletrabajo, alerta de que la gestión interna de las entidades bueno, pues se ha visto gravemente perjudicada porque los planes de continuidad de negocio no contemplaban en gran medida el cómo llevar a cabo todas las funciones críticas a través del trabajo en remoto. También nos habla el informe de la necesidad de redefinir jornadas laborales porque no es lo mismo teletrabajar que trabajar en casa cuando tienes otras cargas familiares, cuando tienes que atender a los niños o tienes que atender a personas dependientes, etcétera. El teletrabajo, evidentemente, habla de una organización del tiempo de trabajo diferente a lo que estamos viviendo en estos días. Nos habla, perdón, nos habla también el informe de Deloitte de que la mayoría de los proyectos internos y quizá estratégicos de medio plazo se han visto dilatados y relegados a un segundo plano precisamente por la cantidad de tareas imprevistas y de urgencias que hay que resolver durante esta situación. Nos habla también de que los consejos de administración y comisiones no están lo suficientemente preparadas a nivel tecnológico y de conocimiento y capacitación para poder llevar a cabo sus reuniones y sus comisiones en remoto, a distancia, además de otros posibles problemas como, por ejemplo, las firmas a distancia o la trazabilidad de las decisiones que se toman. Como continuación, nos dice también que hay un grave riesgo de ciberseguridad, es decir, estaban nuestros equipos, por un lado, preparados y por otro lado, formados sobre qué acciones debemos llevar a cabo para proteger la seguridad de la documentación y de los datos de nuestras compañías. Y bueno, pues por otro lado, el tema de reportes, aprobaciones, cierres, etcétera. Bueno, al final todo esto lo que nos dice es muchas empresas podrían haber abordado el reto de las medidas de flexibilidad y teletrabajo antes del COVID-19 y muchas otras quizá no lo habían abordado. Aunque vemos que, desde luego, desde un punto de vista estratégico es algo importante, es algo a valorar. Nos encontramos con el COVID-19 y prácticamente, vamos a ponernos en el sector seguros, todo el sector, cerca de los 50.000 empleados, son capaces de trabajar en casa, de trabajar en remoto. Y que lo hacemos con ciertas deficiencias, como acabamos de ver en el informe de Deloitte, pero que lo estamos sacando adelante. Yo aquí quiero hacer un punto de inflexión y manifestar que
lo que ha sucedido en estas 3 semanas tiene una impronta muy importante en el nivel de satisfacción de los empleados. Las decisiones que las compañías en estos días hayamos tomado sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo, cómo estamos facilitando el teletrabajo, la flexibilidad, el atender las necesidades personales y particulares de cada uno, es lo que está definiendo nuestra cultura organizativa real, es lo que está definiendo realmente nuestra política de cuidado del empleado. Y lo que estemos haciendo y lo que es más importante, lo que no estemos haciendo en estos días, es lo que va a quedar en la memoria colectiva de los empleados. De ahí que sea muy importante que abordemos, no por moda, no porque ahora en el COVID-19 sea necesario, sino que abordemos desde un planteamiento estratégico esas medidas de flexibilidad y de teletrabajo. Es el momento de cuidar la experiencia del empleado, porque es un momento donde las emociones, donde la motivación está por encima de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera, una vez que todo esto haya pasado, podemos abordar de manera estratégica el teletrabajo o las medidas de flexibilidad? Para mí no queda otra que asumir que se trata de una iniciativa de gestión estratégica de talento, que de igual manera que las compañías sabemos que a los clientes no se les puede seguir atendiendo de la misma manera, que tienen necesidades diferentes, que tenemos que llegar a ellos a través de otros canales, que tenemos que transformar, que digitalizar, que introducir tecnología a nuestros procesos de trabajo, que los procesos operativos también tienen que cambiar. Igual que sabemos que todas esas cosas a nivel de negocio deben ser repensadas, pues que también tenemos que repensar la propuesta de valor al empleado en lo que se refiere a flexibilidad y teletrabajo. ¿Por qué? Porque si vuelvo a la teoría de la motivación de Herzberg, ahora que estamos trabajando en casa y vemos que ante un sentido de urgencia como el que ha sucedido, somos capaces de trabajar en remoto, mejor o peor, somos capaces de organizarnos, somos capaces de sacar el trabajo adelante, de llevar a cabo nuestras funciones críticas, de atender a nuestros clientes en la distancia, de sacar los reportes, de pagar las nóminas, etcétera, etcétera. Esto se ha convertido en un nuevo umbral de satisfacción. Por lo tanto, no tenerlo quizá no impacte negativamente en la satisfacción, pero ahora que lo tenemos es importante mantenerlo y es importante que demos un paso adelante y seamos capaces de estandarizarlo como un programa de teletrabajo. Esto que puede parecer fácil, pues realmente no es tan sencillo. Vamos a ver ahora cuáles son las pautas que deberíamos seguir para revisitar ese programa de flexibilidad y de teletrabajo o bien para crearlo desde cero. Lo que sí que está claro es que todos los estudios anteriores al COVID-19, porque vuelvo a decir que esto es una situación sobrevenida y excepcional, lo que mostraban es que la productividad de los empleados que trabajan en remoto, que trabajan de manera deslocalizada, aumenta entre un 5 y un 25%, pero hay que hacerlo bien. Es decir, no se trata de enviar directamente a un empleado a trabajar en casa sin darle formación, sin explicarle en qué consiste, sin decirle cuáles van a ser sus objetivos, cómo se va a medir su rendimiento, de qué manera puede contactar con sus compañeros, qué hace en caso de, quién le va a dar soporte tecnológico. No es lo mismo hacerlo bien, hacerlo de manera estratégica que de manera aleatoria. Si lo hacemos de manera aleatoria, que en muchos casos es lo que nos ha pasado en estos días, pues entonces seguramente la productividad incluso descenderá. Si lo hacemos de una manera estratégica, la productividad puede aumentar hasta un 25% por empleado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para, como decía, repensar, ¿no?, y cambiar el proyecto de flexibilidad y de trabajo para verlo desde un punto de vista estratégico es acabar con ciertos mitos. Y yo creo que a todos nos puede resultar bastante familiar y conocidas algunas de estas afirmaciones, ¿no?, de estas aseveraciones. Cosas como los empleados no trabajan en remoto tanto como de forma presencial. Es que si le dejo que se vaya a trabajar en casa, seguramente va a trabajar muchísimo menos, ¿no? O se va a distraer mucho más o no va a estar enfocado en los objetivos. O cosas como los empleados no están disponibles cuando se les necesita. Realmente lo que se está demostrando es que durante una jornada de teletrabajo o una jornada de trabajo en casa,
el empleado está mucho más ansioso y sufre, ¿no? Y se desgasta mucho más porque está continuamente conectado. Y no solo está continuamente conectado, se difumina la jornada laboral, sino que además siente la necesidad de dar respuesta a cada una de las entradas de petición que recibe. Y como decía al principio, estamos recibiendo peticiones a través del chat interno, de los WhatsApp, del email, y el teletrabajador se siente en la necesidad de dar respuesta continua y a tiempo. Por lo tanto, hay muchísima menos concentración y se está generando, bueno, pues unos cuellos de botella mayores que en otra situación. Y además, el último mito: los empleados atenderán otros asuntos a su trabajo, es decir, se despistarán y estarán a otras cosas, estarán atendiendo a los niños o irán a buscarlos al colegio o estarán haciendo la comida antes que estar teletrabajando. Bueno, pues evidentemente estos son mitos, ¿no? Estos son mitos que podríamos totalmente desterrar porque, insisto, en estos días sobre todo nos estamos dando cuenta que el teletrabajador está enfocado en sus objetivos, que está continuamente conectado, que está dando respuesta a todas las necesidades y que además está enfocado en las urgencias que van aconteciendo. Aquí tenemos muchas preguntas. Insisto en que son preguntas a las que tenemos que dar respuesta a todas y cada una de ellas si realmente queremos abordar el reto del teletrabajo desde un punto de vista estratégico. Y si somos empleados y no tenemos capacidad de influir en lo de teletrabajo que defina nuestra compañía, tenemos que plantearnos de qué manera solucionaríamos nosotros cada una de estas preguntas para poder teletrabajar. Una pregunta: ¿para qué puestos? O sea, quiero implementar un proyecto de teletrabajo o mi empresa ha implementado un proyecto de teletrabajo. ¿Para qué puestos? ¿Para todos o para algunos? ¿Son todos los puestos susceptibles de realizarse en remoto? ¿Se pueden realizar todas las funciones de cada una de las posiciones a distancia? O también nos podemos plantear para qué empleados dentro de una misma posición el teletrabajo es válido para todos los empleados o tiene el empleado que cumplir una serie de requisitos, tener un perfil específico para poder teletrabajar. ¿El teletrabajo se hace bajo solicitud o es la empresa la que define quién va a teletrabajar? ¿Vamos a tener un periodo de adaptación o va a ser un one shot? Es decir, ponemos el teletrabajo y se implanta para todo el mundo o hacemos que esto sea de una manera gradual. ¿Cómo vamos a resolver los posibles problemas o a adelantarnos a los posibles problemas de seguridad, de fuga de información, de traspaso de documentación? La utilización de otro tipo de herramientas que no sean únicamente las que están en el centro de trabajo puede hacer que tengamos problemas de seguridad. La parte de la derecha no la veo porque tengo aquí, bueno, la derecha no la veo. Em, ¿Qué es lo que sucede cuando yo le dejo teletrabajar a un empleado y baja su desempeño, disminuye su productividad? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a reconducir esas situaciones? Em, ¿Qué equipos se van a entregar? ¿Qué dispositivos tecnológicos voy a entregar a los empleados? ¿O qué les voy a solicitar que tengan en sus casas como herramientas personales tecnológicas para poder teletrabajar? ¿Cómo voy a asegurar que los empleados siguen conectados? ¿Qué herramientas de trabajo van a tener a disposición para poder chatear con los compañeros o conectarse o enviar información? ¿Cómo debe ser el modelo de supervisión? ¿Es lo mismo para un líder el equipo que trabaja directamente en la oficina y a los que puedo ver en directo simplemente levantándome de mi sitio, que a los que están trabajando en remoto, donde la información quizá es importante que llegue a través de otros canales y no siempre tiene los mismos matices? Bueno, pues también tendré que entrenar, ¿no?, a los líderes para que puedan asegurar canales de comunicación con los trabajadores en remoto. ¿Cuántos días a la semana? Es decir, un teletrabajo recurrente, el empleado podrá decidir los días o vendrán marcados. ¿Qué pasa si de repente hay una reunión importante en la oficina y a 2 o 3 o 5 personas del equipo les toca teletrabajar ese día? ¿Es posible anular el día para asistir a una reunión que es urgente? ¿Qué prima más? ¿El derecho al teletrabajo, si está definido en un acuerdo, o una reunión importante que quizá marca dirección? Bueno, pues todas estas preguntas
tienen que tener respuesta cuando empezamos a pensar en cómo establecer un modelo de teletrabajo estandarizado, un proyecto con cierta envergadura. Y pongo arriba que el teletrabajo es un privilegio y no un derecho otorgado automáticamente, precisamente por lo que decíamos, debe ser un beneficio que se construya además de manera participativa, teniendo en cuenta las voces y las opiniones de cuantas más personas del colectivo mejor, para que esté ajustado a las necesidades de cada empresa, pero no deja de ser un privilegio, algo que nos puede ayudar a conseguir más productividad y motivación, pero es algo adicional. ¿Cuáles son los elementos comunes, desde mi punto de vista, que sí o sí tienen que cumplir todas las empresas que quieran implementar o que quieran revisitar, como decíamos antes, su proyecto de teletrabajo, de medidas de flexibilidad y en concreto teletrabajo? Bueno, en primer lugar, diría que tiene que haber un proceso de solicitud. El teletrabajo no se aplica a dedo ni se aplica sin que haya un procedimiento documental de quién va a teletrabajar, de una solicitud previa y de una validación. En segundo lugar, hay que asegurar que tenemos la suficiente tecnología y medios de conectividad para poder llevar a cabo el teletrabajo. Hemos dicho antes que en este momento de COVID-19 estamos achicando aguas. Aún así hemos sido capaces, hemos encontrado los medios tecnológicos y las herramientas colaborativas que nos están permitiendo trabajar a prácticamente todas las empresas del sector. Pero si existe un proyecto en firme de teletrabajo, la tecnología no es el fin, es un medio, pero es indispensable, es un requisito imprescindible que esté lo suficientemente testado y desarrollado. Tener los servidores adecuados, las conectividades, las herramientas de trabajo, etcétera. Por otro lado, no podemos olvidar la formación, no implementar un modelo de teletrabajo sin haber formado adecuadamente desde el punto de vista tecnológico y de gestión del tiempo y eficiencia personal a los empleados para poder teletrabajar. Hay que marcar directrices sobre el control de tiempo. Decíamos en los mitos que lo que sucede es que el teletrabajador no identifica bien la jornada de trabajo y al final las cosas tienden a extenderse, a dilatarse más de lo necesario. Por lo tanto, tenemos que ayudar al trabajador a que encuentre, al empleado, a que encuentre esos límites de tiempo. Luego tiene que haber también un proceso de comunicación bien definido, cómo nos vamos a comunicar, de qué manera, cómo vamos a hacer las reuniones, qué sucede si una parte del equipo está en remoto y otra parte del equipo está en presencial, cómo vamos a asegurar que no se pierda información, quién va a tomar notas, cómo las vamos a compartir, qué herramienta utilizamos para ello, etcétera. Requisitos de supervisión, no es lo mismo, como decíamos antes, liderar en remoto que liderar de forma presencial. También a los managers hay que enseñarles. Y por último, pues un ejercicio profundo y maduro de cuál es la responsabilidad de cada uno cuando trabaja en remoto, qué es lo que tiene que conseguir y cómo se va a hacer seguimiento tanto de los objetivos quizá anuales o objetivos de medio y largo plazo como los indicadores de actividad y de eficiencia prácticamente diarios. Para ello, y no voy a entrar aquí al detalle, pero para aquellos que vayan a implementar un proyecto de teletrabajo, hay una serie de documentos que sí o sí tienen que ser desarrollados. El valor documental del teletrabajo es muy importante desde el punto de vista de las relaciones laborales. Tenemos que tener un mapa de aplicabilidad de puestos, un formulario de solicitud, un documento donde se valide, ¿no? Donde se confirme si un empleado es apto o no para teletrabajar, un acuerdo de teletrabajo, que es una novación contractual, un protocolo de teletrabajo donde se definan todos los criterios y toda la política de la compañía y una renovación de acuerdos. El teletrabajo no es para siempre, debe ser renovado y revisado los acuerdos cada cierto tiempo, 6 meses, 12 meses, cuando la compañía y el empleado acuerden, pero tiene que haber ciertas revisiones. Y luego sí que me gustaría, y voy un poquito más deprisa para que nos dé tiempo a las preguntas, sí que me gustaría hacer hincapié en los básicos. Los básicos es que está muy bien ponernos a trabajar en casa, encender nuestro ordenador, entrar en las carpetas en red, ver que tenemos nuestro email, entrar en Outlook y a partir de ahí, ¿qué hacemos? A partir de ahí, ¿cómo me conecto a una reunión?
¿Cómo puedo verle la cara a mi compañero? ¿Cómo le envío un mensaje por un chat interno? ¿Cómo comparto un documento en paralelo que los dos podamos modificar? ¿De qué manera recupero el acta de aquella reunión a la que asistimos hace 15 días que no sé dónde está porque creo que me lo guardé en mi disco duro? Bueno, esto son cosas que hay que abordar de antemano. No tenemos que dejar que los problemas surjan en el día a día, sino que en un proyecto de teletrabajo hay que abordar qué herramientas vamos a utilizar, qué repositorios de documentación, cómo vamos a organizar esa documentación, qué tipos de herramientas, por ejemplo, vamos a utilizar en las reuniones virtuales para dinamizar y provocar la generación de ideas, ¿no? Como puede ser un Kahoot o un Mentimeter. ¿Qué plataforma integrada vamos a utilizar para que la gente pueda chatear, hacer una videollamada y compartir documentación? Pues un Trello, un Microsoft Teams. Cada compañía tendrá que buscar sus herramientas y además esto siempre hay que hacerlo trabajando en equipo con tecnología y supone una gestión del cambio en sí mismo, pero no son cosas que debamos dejar al azar. Es decir, por tener carpetas en red y poder acceder a esas carpetas en red desde casa y un Outlook no es suficiente para poder implementar teletrabajo. Necesitamos muchas más herramientas de gestión que faciliten el trabajo en remoto y que además cuando funcionan en remoto es mucho más fácil también llevarnos todo eso al trabajo en oficina, al presencial. Se convierte en una nueva cultura de compartición de información y de trabajo colaborativo. Buenas prácticas. Bueno, yo he intentado, en base a lo que distintas empresas, muchas de ellas punteras, han contado, ¿no?, sobre sus experiencias de implementación del teletrabajo, sacar un compendio de buenas prácticas y básicamente, bueno, las que he encontrado están aquí en este listado. En primer lugar, que la política de teletrabajo no sea unidireccional ni venga determinada únicamente por la Dirección de Recursos Humanos, sino que se co-cree junto con el equipo para que recoja realmente las necesidades de todo el colectivo, hacerlo muy participativo, muy colegiado, que el teletrabajo supone que se sigue trabajando en equipo, es decir, que si de repente una persona tiene necesidades individuales en casa y eso no puede ser un impedimento, pues para que no salga adelante un proyecto, para que no se haga una reunión o para que no se comparta el estatus de un objetivo. Hay que asegurar de forma muy clara la presencia virtual, es decir, el trabajador que está en remoto y sobre todo si consigue sacar tiempo para concentrarse, puede caer en el error de no hacer visible si está conectado, si no está conectado, si está disponible. Entonces, tenemos también herramientas suficientes para mostrar esa conectividad, ¿no? Compartir los calendarios de Outlook, poner la disponibilidad en las herramientas colaborativas que están conectadas a la herramienta de Outlook o al calendario para que te digan si estás disponible o en una reunión, una call. Bueno, pues utilizar, por ejemplo, el chat interno, Slack o incluso Teams para decir a tu equipo, oye, voy a estar 3 horas desconectado porque me meto a pensar en este proyecto, nos vemos más tarde. Bueno, pues tomar cafés virtuales, ¿no? Quedar 5 minutos para socializar un poquito y simplemente pues vernos las caras. Hay que asegurar muy bien también, y esa es una práctica que me gusta mucho y que no se nos puede olvidar, porque al final todo esto lo hacemos por el negocio, ser muy claros con el cliente y decirle cuál es el nivel de servicio esperado y los tiempos de respuesta. Es decir, si tenemos un equipo de servicio al cliente teletrabajando o trabajando en remoto, al cliente, si le vamos a informar, hay que decirle el equipo está trabajando en remoto, el nivel de respuesta va a ser en este tiempo y le vamos a seguir atendiendo como siempre hacemos en otras circunstancias. Tenemos que asegurar también que nuestras herramientas tecnológicas, como decía antes, están a la altura de las circunstancias, pero también que tenemos un buen servicio de atención en IT, un helpdesk que pueda dar cobertura al trabajador en remoto. Hay muchas veces que en las oficinas, cuando surja algún problema, pues aunque se ponga un ticket o exista un procedimiento, llegado el caso, se coge el ordenador y nos presentamos en informática. Pero el trabajador en remoto, esto, cualquier incidencia la puede vivir con muchísima ansiedad si no se le da una respuesta inmediata. Es un tema de liderazgo también importante
es que hay que confiar. Es decir, no se puede implementar una política de teletrabajo si los líderes no confían en la gente, si no confían en que el teletrabajador va a estar enfocado y va a llevar a cabo su trabajo. Si no hay confianza, el problema es otro, pero no se puede implementar un modelo de teletrabajo porque si no caeríamos en la micromonitorización y eso va totalmente en contra de la autonomía y de la independencia y de la confianza que se necesita para poder trabajar en remoto. Bueno, evidentemente que hay que gestionar por resultados. El trabajo en remoto se basa en establecer objetivos y establecer indicadores de eficiencia bueno, de productividad personal. Y eso es un trabajo entre el manager y el colaborador que tiene que ser siempre previo a empezar a trabajar en remoto. Y que el proceso de teletrabajo es una mejora continua. Y esta es una best practice que creo que está inundada de razón. No intentemos implementar un modelo de teletrabajo o medidas de flexibilidad y mantenerlo totalmente hierático hasta el fin de los tiempos. O sea, esto tiene que ser un modelo que se vaya nutriendo y que vaya mejorando con la práctica, recogiendo feedback, es importante preguntar a la gente, pulsar. Qué nivel de satisfacción tiene la gente también con este tipo de proyectos e ir reconduciendo según vayan surgiendo nuevas necesidades. Y por último, pues simplemente no voy a entrar aquí en detalle, pero quería compartir con vosotros los consejos para el empleado. Es cierto que en estos días hemos estado viendo bueno, pues muchas infografías y mucho, sobre todo en redes sociales, ¿no? Muchos consejos sobre cómo debemos teletrabajar. Lo típico de no trabajes en pijama, asegúrate que tienes un espacio dedicado solo para ti, que tienes buena luz, etcétera. Bueno, pues yo en este decálogo he intentado recopilar prácticas más allá de las comunes, de lo que estamos viendo durante estos días. Y os lo dejo, supongo que después se puede compartir la presentación. Y por último, claves del éxito para implementar el teletrabajo como una ventaja competitiva, ¿no? que era el objetivo de esta sesión. Para cualquier empresa o cualquier empleado que quiera colaborar con su empresa en implementar un modelo de teletrabajo, pues yo lo que le ofrezco son estas claves del éxito, que es una recopilación de muchas lecturas y de hablar con muchas personas que han vivido, ¿no? en sus carnes lo difícil que es sacar adelante un proyecto de este tipo, pero también lo satisfactorio que resulta porque la motivación de los equipos se dispara, los empleados se agradecen muchísimo tener este tipo de medidas de flexibilidad y sobre todo lo más importante que redunda en la productividad y por lo tanto en la consecución de los objetivos estratégicos. Y si os parece, nos quedan 8 minutitos. Marcos, no sé si tenemos alguna pregunta o me das tu Sí, ahí, paso. bueno, lo primero, muchas gracias Natalia, ha sido súper interesante y creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro cómo hay que implantar una estrategia de teletrabajo, pero bueno, si tenemos un par de preguntas y si quieres te las leo. Primero, Jesús Martínez nos ha preguntado que el teletrabajo aparece como una potente herramienta de motivación para el trabajador y en consecuencia es beneficiosa para la empresa. ¿Cuál crees que es el motivo que hace que las empresas sean o hayan sido hasta la fecha reacias a implementar el teletrabajo de forma generalizada? Sí, pues mira, yo te lo voy a decir sin ningún tipo de filtro. Creo que ha sido un tema de liderazgo y de desconfianza. O sea, creo que muchas empresas pues se siguen muy ancladas en un modelo de gestión tradicional. Realmente, fíjate que en el año 16, en el foro de Davos, en el 16, es cuando se empieza a hablar de revolución industrial debido, ¿no? a toda la irrupción tecnológica y la transformación digital en los cambios de hábitos de los usuarios, cómo eso empuja a las empresas a tener que hacer cosas distintas, se inventan nuevos modelos de negocio. Y claro, el cambio en la gestión de personas surge cuando el cambio en el negocio ya es imparable. Entonces creo que la desconfianza en que los empleados puedan trabajar a distancia, estar enfocados, sacar adelante el trabajo, bueno, todo lo que he dicho antes, es lo que hace que el teletrabajo, bueno, pues que se haya hablado mucho de ello como una potencial herramienta para generar engagement y motivación, pero que las empresas no hayan dado el paso para probarlo, para testarlo, porque
ya no te digo implementarlo, ¿no? Y de hecho yo lo que aconsejo es que siempre se implemente de manera gradual, que no vayamos de todo a nada, pero creo que es un tema de confianza. Y por ello, y sé que soy muy crítica con el COVID-19 y lo que ha provocado en el trabajo en casa, creo que esto es un ensayo masivo, que al final lo que va a provocar es que la gente que ha probado lo que significa trabajar en casa y poder conciliar en el sentido de eliminar tiempos de transporte, sentarte y concentrarte, salir de una reunión y poder seguir trabajando, es decir, no pierdes tiempo en los desplazamientos de un piso a otro, de un despacho a otro. Todo eso ya es imparable, todo eso ha subido el umbral de satisfacción. Pero vamos, opinión absolutamente personal, si no se ha implementado antes y de forma más masiva, es por las culturas tradicionales basadas en un liderazgo muy autoritario. Bien. Bien, también Susana Pérez, nuestra directora aquí en Inese, te pregunta Ah, qué bueno. ¿cómo se mide cómo se mide la productividad en el teletrabajo? Pues mira, es verdad que no he andado mucho en ello, pero he dado las dos pistas. Yo abogo por dos cosas. En primer lugar, por las evaluaciones de desempeño. Y sé que las evaluaciones de desempeño ya empiezan a tener muchos detractores, pero yo sigo creyendo que los empleados tienen que tener unos objetivos medio y largo plazo. No me voy a atrever a decir anuales, y menos ya en situaciones como lo que nos ha pasado en este 2020, pero tenemos que tener objetivos concretos. Mi puesto este año o durante este periodo temporal existe porque tengo que dar qué, o sea, qué es lo que en qué tengo que ayudar a la empresa, dónde tengo que aportar valor, ¿no? Y eso definirlo en unos objetivos de negocio muy claros, de tal manera que eso es lo que te da desde el teletrabajo la perspectiva del medio plazo, ¿no? Esos objetivos que son muy smart y que sabes que te tienes que enfocar en ellos y que además tienes que organizar tu tiempo para poderlos sacar adelante. Pero luego, por otro lado, y esto sí que es diferente a lo que puede suceder en el día a día, necesitamos indicadores de efectividad. Es decir, que cada manager con su colaborador determine acciones de muy corto plazo. ¿Qué es lo que va a suceder en esta semana? ¿En qué nos tenemos que centrar? ¿Y cómo vamos a medir que realmente has conseguido los hitos que tienes que conseguir? Y no me refiero a evaluar si se han grabado 8 pólizas o se han pagado 10 prestaciones. Me refiero a que en consenso, colaborador y manager, y en esa relación de confianza, se definan objetivos o indicadores de corto plazo. Pero efectivamente, o sea, medir la productividad en el teletrabajo es un esfuerzo extra para el manager porque implica primero delegar, confiar, dar espacio, autonomía, pero a la vez gestionar el seguimiento de los objetivos de medio y de los indicadores de efectividad de corto plazo. Vale, muy bien. Aquí una compañera tuya de la mutualidad, Sandra Rudner, te pregunta, ¿cuál es el nivel de satisfacción de la empresa en estas 2 semanas trabajando desde casa? Bueno, pues Sandra, casi que te voy a devolver la pregunta, porque nosotros hemos puesto en marcha lo que os estaba contando antes, de que es importante pulsar, ¿no? El clima y cuál es el nivel de satisfacción también de los empleados con las medidas que las empresas ponemos en marcha. Nosotros el viernes hemos lanzado un cuestionario anónimo y confidencial para todos nuestros empleados con el objetivo muy sencillito de 12 preguntas, pero con el objetivo de poder recoger sus impresiones, ¿no? Tenemos una cultura de feedback, o estamos construyendo una cultura de feedback, y a lo largo de esta semana, bueno, tendremos los resultados para saber cómo nuestros empleados han vivido la crisis del COVID-19, no solo teletrabajo, sino las decisiones que desde el Comité de Contingencia y de Dirección hemos estado obligados a tomar en estas semanas, que os diré que son más de 21 decisiones que han impactado directamente en la plantilla. Y si Sandra me pregunta por cómo lo hemos vivido nosotros, pues por un lado te diría que con la preocupación de proteger la seguridad y salud de todos nuestros empleados ha sido nuestra prioridad desde el día 24 de febrero, que constituimos el comité de contingencia, y con un enorme orgullo de cómo nuestros equipos han reaccionado. Hemos visto tanto compromiso, tanta preocupación entre la gente y tanto coraje por sobrellevar la situación y aquí voy a decir palabras de nuestro director general, de Rafael Navas, estamos súper orgullosos de todo el equipo. Estupendo. Así que gracias, Sandra, gracias por estar ahí. Vale, quedan un par de minutos para las 5, así que te voy a hacer la última pregunta. De José María Fernández te pregunta, ¿crees que este nuevo escenario de teletrabajo va a venir unido a un cambio en las formas de trabajo, agile, design thinking, etcétera? ¿Es necesario para el teletrabajo este cambio de cultura del trabajo?
Pues mira, me encantaría decirte que sí, pero tengo mis dudas. Creo que realmente nos va a ayudar a romper con los repositorios de documentación cerrados. Es decir, nos ayudará a funcionar más con herramientas colaborativas, a hacer más dinámicas las reuniones, más cortas, más eficientes, pero si realmente no, nos va a facilitar el terminar de aterrizar en las culturas organizativas, las metodologías Agile y una más es una concepción, ¿no?, de trabajar de otra manera, pues irá por barrios. Dependerá de muchas cosas y creo que por un lado, y vuelvo a lo mismo, del liderazgo, del predicar con el ejemplo, y por otro lado también de los equipos que gestionen proyectos. Es que ellos son siempre la punta de lanza y no solo tienen que creérselo ellos, sino que tienen que viralizarlo, ahí nunca mejor dicho, siento el término, para el resto de la organización. Entonces, si esto va a suponer el catalizador para que todas estas metodologías terminen de calar, pues no lo sé, tengo mis dudas. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas. Hay gente aquí en el chat diciéndote también agradeciéndote este esfuerzo y diciendo que es espectacular lo que has presentado, me lo parece. Y también pero me Muchísimas preguntan que gracias. si les vamos a hacer llegar la presentación, si la quieres tú compartir a todo el mundo, nosotros nos encargamos de mandároslas a todos los que habíais participado en este Claro. webinar. Sí, sí, sin ningún Y problema. Nosotros este es un contenido que hemos hecho ad hoc, pero queríamos compartir, bueno, pues toda esta información que hemos estado recopilando durante mucho tiempo y que ahora, bueno, pues se ponía de manifiesto la importancia de hacer esta reflexión desde el punto de vista estratégico. Así que, pues para todo el que pueda ayudar y si se plantean, bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, revisitar sus proyectos de teletrabajo, pues la presentación está a disposición de todo el mundo y desde Mutualidad de la Abogacía, pues evidentemente nos prestamos a ayudar en lo que nuestro sector necesite. pues muchísimas gracias, como os ha dicho Natalia, os lo haremos llegar lo antes posible y gracias a todos. Un placer. Muy bien. Gracias, Marcos.